Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. El pueblo de Brasil, con una mayoría de más de 10 millones de votos. 10 millones de votos. Recuerden que más o menos fueron los votos que obtuvo el presidente Iván Duque para ser presidente en Colombia. Esa fue la diferencia entre Bolsonaro y su opositor, el señor Haddad. Pues con esa mayoría de 10 millones de votos, el pueblo de Brasil eligió como presidente de la República a Bolsonaro. Ya desde antes de la elección, en plena campaña electoral, la prensa internacional tendió una trampa en la que cayeron todos, inclusive los medios de prensa que uno reputa de derecha. Estoy hablando, para ser muy precisos, del Nuevo Siglo y de RCN, hablando del candidato de la extrema derecha, el señor Bolsonaro. Entonces Bolsonaro no es de derecha, sino de extrema derecha. Haddad, el que tenía el patrocinio, Haddad no hubiera tenido un voto en el Brasil, pero tenía el patrocinio de un corrupto, del señor Lula da Silva, y ese sí no era de extrema izquierda, sino de izquierda. ¿Cómo son estas cosas? ¿Qué es la derecha y qué es la izquierda? Se pregunta la gente, y con mucha razón. ¿Eso de dónde viene? Los términos de derecha e izquierda nacieron de la Revolución Francesa y por pura casualidad. Eso no tiene ningún contenido ideológico, eso no tiene ningún sentido profundo, sino una casualidad. ¿En qué consistió esa casualidad? Cuando estaba en pleno funcionamiento la Convención Francesa, la Convención se dividió en 2 o en 3 partes, según como se la quiera ver, digamos que en 3, porque era un hemiciclo. A un lado del hemiciclo estaban los amigos de la monarquía, querían mantener la monarquía. Nadie hablaba de una monarquía absoluta, nadie hablaba del derecho de veto del rey Luis XVI, pero ahí estaban, sosteniendo una tradición que venía de muchos siglos atrás en la historia de Francia, que había que mantenerla y que no había para qué liquidarla, como no se hizo en la Revolución Inglesa, donde todo se cambió. Ese fue el origen de la democracia moderna, pero con un rey que ahí sigue todavía, ahí sigue, sin que estorbe para nada el proceso constitucional, porque se trata de un régimen monárquico constitucional. El rey está sometido a la ley que dicta el Parlamento y no a la inversa, como era antes en lo que se llamaba el antiguo régimen. Pues bien, a un lado estaban los partidarios de mantener una monarquía constitucional. Al otro lado estaban los partidarios radicales, extremos, que estaban empeñados en derrocar la monarquía y, es más, en matar al monarca, en llevarlo al cadalso. Y resulta que los que defendían la monarquía, en el sentido constitucional que estamos hablando, quedaban a la derecha del presidente. Y los que defendían la ruina de la monarquía y pedían la cabeza del monarca estaban a la izquierda del presidente. Era un hemiciclo. Los más acérrimos defensores de la monarquía y los más acérrimos enemigos de la monarquía se situaron, porque esto fue puramente casual, en una parte alta del hemiciclo. Y en la mitad, ¿qué había? Lo que se llamaba simplemente el tercer poder, o ahora lo llamarían la tercera vía, o eran los que no estaban ni a un lado ni al otro, sino que fluctuaban. Ese era el centro. De manera que ahí tienen ustedes la monarquía a la derecha, los enemigos de la monarquía a la izquierda, y al centro unos que iban y venían.
que eran una cosa u otra. En términos colombianos, mire que también expuesto, los famosos independientes, esos eran los que se situaban en el centro, que no eran nada, sino que al calor de los acontecimientos se le sumaban a la derecha o se le sumaban a la izquierda. Nos preguntamos, ¿eso qué tiene que ver con la derecha y con la izquierda como la conocemos en nuestro tiempo? ¿Quién es de derecha y quién es de izquierda? ¿Y eso qué es lo que está recordando? ¿Será que los de derecha somos amigos de un monarca y de un régimen constitucional fundado en un monarca? Creo que semejante estupidez no se le ha ocurrido a nadie todavía. ¿Y los de la izquierda serán lo que están pidiendo la cabeza del monarca? Pues desde luego, por sustracción de materia, eso no existe. Entonces, ¿qué es la derecha y qué es la izquierda y qué es el centro en términos modernos? El mundo se echó a andar con todas las vicisitudes y con todos los problemas de la política, y se fueron acomodando las derechas y las izquierdas de una manera bastante confusa y bastante variable, que fue lo que llevó a un gran pensador, José Ortega y Gasset, a decir que ser de derecha o ser de izquierda fueron las dos maneras que el hombre contemporáneo se inventó para ser imbécil. Porque eso no significaba nada, ser de izquierda o ser de derecha no significaba nada. Ese era el juicio del más grande pensador que tuvo Europa a los comienzos, después de los años 30 del siglo pasado. Muy bien, pero de todas maneras se siguió hablando de izquierda o de derecha. ¿En qué sentido? Cuando vino esa hecatombe feroz de la Segunda Guerra Mundial, los partidos del eje se llamaron partidos derechistas o ultraderechistas. ¿Cuáles eran los partidos del eje? El eje estaba formado por un Japón, esa es la guerra del Pacífico, eso no viene a cuento. El Japón se quería ser dominador del mundo y de los mares del Pacífico, ese no era un problema ideológico. Ahí lo que tenían era un emperador, pero un emperador que quería para el Japón todo el océano Pacífico. Estaba el nazismo, que era entonces una forma de derecha que propugnaba la supremacía de la raza aria sobre todas las demás razas. El nazismo estaba fundamentado en un tema absolutamente racista que condujo a todas las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Y el fascismo de Mussolini, que era lo que propugnaba. Y aquí sí que vale la pena mencionar una cosa harto extraña, y es que el fascismo estaba en la idea de recuperar las virtudes y las glorias del Imperio Romano para Italia. Y con ese cuento Mussolini embaucó a los italianos en la Segunda Guerra Mundial, que ellos eran los herederos del Imperio Romano y que iban a reconquistar el mundo para Roma y para Italia. Pero, ¿qué era inicialmente Mussolini? Mussolini era el jefe de unos grupos socialistas audaces, los fachos, que eran una forma de socialismo harto pugnaz. Entonces, ese derechismo de extrema era socialismo. Pero resulta que el nazismo también es socialismo, porque el nazismo es nacionalsocialismo alemán. Con el nacionalsocialismo, la empresa privada en Alemania estaba destinada a pasar momentos muy amargos y ahí se hicieron unos arreglos entre Hitler y unos empresarios, pero esa es otra historia. En todo caso, a la derecha, a la extrema derecha, estaban figuraban unos grupos socialistas. A la izquierda no, enfrentado a esa ultraderecha, estaban los demócratas del mundo. Era el triunfo de las democracias contra los totalitarismos. El totalitarismo, miren ustedes las casualidades de la historia, es hijo de un pensador alemán, el señor Hegel, quien dijo que el Estado era Dios sobre la tierra, porque era Hegel partidario de un idealismo trascendental que venía del viejo idealismo kantiano y de Schelling y de Dilthey y de todos los grandes pensadores alemanes, pero que terminaba en una lógica, en una dialéctica,
que le hacía decir a Hegel que el Estado era Dios sobre la tierra. Entonces a la derecha se ponían los totalitarismos y al frente las democracias. Pero, oh sorpresa, termina la Segunda Guerra Mundial y es derrotado el totalitarismo de derecha. Y triunfan entonces las democracias, pero entre los triunfadores está el peor de los totalitarismos conocidos, que es el marxismo, que es un socialismo comunista, totalitario, porque es partido único, porque es poder único, porque no hay derechos de las minorías, porque no hay nada, porque no hay juego de los partidos, porque no hay libertad de prensa, es el peor totalitarismo. De manera que entre los amigos de la democracia ganó la guerra el peor de los totalitaristas, que era el señor Stalin. ¿Tenía razón Ortega o no tenía razón? Ser de derecha o ser de izquierda es una manera o la manera que el hombre contemporáneo se inventó para ser imbécil. Pero en últimas, ¿qué ha pasado? Que la cosa se llevó al terreno económico y es de derecha el partido que propugna por el capitalismo, por la libertad de empresa, por el desarrollo económico sobre la base de la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque el gran defensor de la democracia, con sus amigos en Europa, fueron los Estados Unidos. Y entonces se reputa como derecha el partido que quiere la libertad económica como la base esencial de la democracia. ¿Y a la izquierda quién está? El que propugna la concepción marxista del Estado, la planificación centralizada de la economía, el poder del Estado en todo y la eliminación de la propiedad privada sobre los bienes de producción para que pasen a poder del Estado. Y ahí tienen ustedes la izquierda y la derecha. La izquierda comunista, socialista, en el sentido en que elimina la propiedad privada y la iniciativa privada, y a la derecha el liberalismo. Ese liberalismo económico casualmente es el que propugna el señor Bolsonaro. El señor Bolsonaro dice: el Estado nos asfixió, el Estado nos arruinó. Este ensayo que hicieron Lula y Dilma Rousseff y toda esta demagogia barata le ha puesto tal peso encima a la sociedad brasilera que no es capaz, no resiste, no es capaz de soportar semejante peso. Ese poder del Estado, ese totalitarismo del Estado en materia económica, ha llevado directamente a la corrupción. Recuerden ustedes un viejo decir: todo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces no hay nada más grave para la corrupción que el poder de los corruptos en materia económica. Entonces, digamos que están a la izquierda los amigos del estatismo económico, del dirigismo, de la intervención y de la eliminación de la propiedad privada. Y están a la derecha los que dicen: no, señor, la economía la hace la gente, con su libertad de creación, con la libertad de formar empresas, con la libertad de crear. El que crea no es el Estado. El Estado pone un marco de obligaciones y de derechos, y dentro de ese marco la gente, que es la creadora, inventa las empresas, las desarrolla, genera empleo, genera riqueza. Eso es lo que ha enriquecido al mundo liberal y capitalista. Hasta tal punto que los países más extremistas de izquierda, después de la caída del muro de Berlín, se volvieron de derecha. ¿Cómo les parece la historia? Rusia abandonó el comunismo y teóricamente Rusia es un partido liberal, es un Estado liberal. Pero China, que era la más extremista en sus ideas de izquierda, se convirtió de derecha pregonando el liberalismo total, el capitalismo en su mejor extensión, el enriquecimiento como el objetivo de la gente, que produce riqueza para todos y que cambia la historia económica de China y de todo el sudeste asiático también, dicho sea de paso. Entonces, ¿dónde quedó la derecha y dónde quedó la izquierda? Cuando a la derecha, en el espectro político, están China y Rusia.
desde luego con Estados Unidos, con la Unión Europea, con los países de América Latina que tratan de defender la iniciativa privada y con los países del Asia, especialmente con los dragones asiáticos, que fueron los autores de un gran milagro, porque de países pobrísimos se convirtieron en países riquísimos gracias a la iniciativa privada, a la inversión extranjera, al desarrollo tecnológico, a la libertad. Entre izquierda y derecha, la definición entonces es la de la libertad, especialmente en temas económicos, y la de la planificación del Estado, la del sojuzgamiento de la gente, la de la eliminación de la propiedad privada, de la libertad individual y de la libre empresa. Entonces, en este orden de ideas me cuentan dónde está Bolsonaro. Bolsonaro es un hombre de derecha, queridos amigos, como los rusos, como los chinos, como los norteamericanos, como los coreanos, como los taiwaneses, como los de Singapur, como los de Hong Kong, es decir, como todos los que fundan el desarrollo económico en la libre iniciativa y en la propiedad privada. Ese es Bolsonaro. Y entonces, ¿por qué es de derecha y por qué es de derecha extrema? Porque nos están vendiendo un cuento. El cuento es que ha surgido otra derecha y otra izquierda en el mundo. Los de derecha somos los amigos y los que defendemos la vida por encima de toda la consideración y estamos en contra del aborto, porque creemos en la dignidad de la persona humana como la base de todo el desarrollo económico y social. Uno no puede pretender libertad económica, pero por gente esclava, por gente que no vale nada, por gente que puede suprimir la vida de los demás. Entonces ahora montaron el cuento de que el término de derecha y de izquierda se define en función del sexo. Los que son amigos del tercer sexo y de los transvestismos y de la modernidad que eso implica y del aborto y de la adopción de niños por parejas del mismo sexo, esos son de izquierda. Mientras que los que defendemos la libertad individual para formar una familia entre hombre y mujer, porque así nos hizo Dios, defendemos la vida humana desde el momento de la concepción, nos parece que un hogar debe estar formado por hombre y mujer, entonces estamos en la derecha y en la extrema derecha. ¿Comprenden ustedes este galimatías? Señores, Brasil eligió un gobierno de derecha. Un gobierno que va a llevar otra vez al Brasil a la cumbre de su desarrollo, donde ya estuvo. Brasil fue uno de los países más desarrollados del mundo en la época militar, que combinaba estatismo, es decir, derechismo extremo, pero con libertad económica. Y ahora, democracia, como lo hizo el presidente Cardoso, democracia con libertad económica y gran desarrollo. Democracia, es decir, demagogia, sin libertad económica fue lo que hicieron Lula y Dilma Rousseff para conducir al Brasil donde está, en el sótano del mundo subdesarrollado, cuando llegó a ser la nación emergente más poderosa del mundo. Ser de derecha o ser de izquierda son las dos maneras que el hombre contemporáneo se inventó para ser imbécil. En el Brasil no se nombró no se eligió un ultraderechista, ni un hombre de extrema derecha, se eligió un liberal que va a llevar otra vez al Brasil por la senda del desarrollo, de la riqueza, para que haya menos pobres y para que haya más justicia para todos. Esa es la verdad.